Hermoso es este tiempo, hermanos, en la presencia del Señor. Yo quisiera que el día de hoy continuemos con el estudio de Marcos. Vamos a ir al capítulo 9. Nos encontramos ahí, hermanos. Abra sus Biblias en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, versículos del 38 al 41. Y nos vamos a encontrar, hermanos, en esta tarde con un tema bastante importante y que no es ajeno a nuestras vidas. Yo quisiera que un día como hoy, especial como hoy, hermano, porque es un día de Santa Cena, aunque todos los días, pero para participar de la Santa Cena debiéramos de examinarnos, dice la palabra, ¿verdad? Y yo quiero que a través de esta palabra, hermanos, con ayuda del Señor y de su Espíritu, podamos ser confrontados y poder nosotros examinar nuestras vidas delante del Señor, para que cuando llegue ese día de que Cristo venga estemos listos y estemos preparados. Amén. Marcos 9, versículo del 38 en adelante hacia el 41 estaremos leyendo. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén, un gloria a Dios, un aleluya, porque Cristo vive y Él reina para siempre. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 41. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Juan respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oramos. Padre amado, gracias te damos, Señor, porque tú estás aquí en esta hora, Señor. Te rogamos, mi Dios, que este tiempo no sea perdido, Señor, que nuestras mentes no divaguen, Señor, en cosas pasajeras, en cosas vanas, en cosas que no edifican, Señor, sino que te rogamos, Espíritu Santo, que tú tomes el control de nosotros que estamos aquí en esta hora, Padre, y podamos aprovechar, Señor, y podamos escuchar con atención tu palabra, y que de esa manera podamos ser transformados, porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El día de hoy estaremos hablando bajo el tema el pecado de la rivalidad. El pecado de la rivalidad. Como decía hace un momento, ese pecado no es ajeno a nuestras vistas, ¿verdad? No es ajeno a ninguno de nosotros, pero lo cierto es de que hay esperanza en Cristo Jesús. Esta palabra, hermano, esta palabra rivalidad, estaba viendo un poquito acerca de ella, y es que se dice que proviene del latín rivalis, que a su vez viene de ribus, que es la palabra para arroyo o río. Antiguamente, un rival era la persona que bebía del mismo arroyo que otra, lo que a menudo generaba altercados por el uso de los recursos. Es decir, si una familia vivía del otro lado del río y la otra estaba acá, entonces el hecho de estar usando esos recursos continuamente, eso llevaba a que hubieran contiendas, a que hubieran problemas, a que hubieran rivalidades. De ahí viene la palabra rivalidad. La rivalidad, hermanos, se ve en el hogar a temprana edad. Para aquellos que tienen hermanitos o para aquellos padres que tienen a sus niños, ¿verdad?, pequeños, se pueden dar cuenta cómo desde temprana edad la rivalidad, hermano, va tomando ese auge, va tomando ese crecimiento, ¿verdad?, en las casas. Los hijos pelean entre sí por ganarse el favor, por ganarse el cariño de sus padres. Los hijos pelean entre sí por tener las mejores cosas, ¿verdad? Y ahí se va viendo y va creciendo esa rivalidad desde el hogar
hay otros que manifiestan esa rivalidad en la escuela, otros que manifiestan esa rivalidad en el trabajo, en la iglesia, hermano, en todas partes esos pleitos, esas contiendas se van dando, ¿verdad? Y eso, hermanos míos, es la rivalidad. Pero como decía, también en la iglesia, hermanos míos, hoy en día, muchos se han contaminado de este terrible pecado. Yo he visto a muchas personas que conocen mucho de Biblia, varones que veo que cómo saben de la palabra del Señor, pero se han dedicado sus vidas a atacar más a otros ministerios, a atacar más a otras iglesias, a atacar a otros predicadores, atacando también a los hermanos que hacen alabanzas, que hacen música, que edifica música para el Señor. Y en lugar de usar sus vidas para predicar la palabra, para anunciar de Cristo, viven con esa rivalidad en sus corazones o miran a los demás hermanos como un rival, como alguien que puede ser un rival para ellos, y entonces han dejado la tarea de la edificación y han buscado más bien el destruir a las demás personas. Todo eso lo hace la rivalidad. En las iglesias, por ejemplo, cuando se invita a un grupo de alabanza de afuera, entonces el grupo de alabanza local, hermano, normalmente en las iglesias, ¿verdad? Esto sucede. El grupo de alabanza local, hermano, se sienta hasta las últimas bancas de atrás y se ponen con sus brazos bien cruzados, hermano, viendo y analizando, ¿verdad?, al otro grupo, porque los ven como que fueran sus rivales, cuando en realidad, hermanos míos, somos todos siervos del Señor y debiéramos, cuando el grupo de acá dice levante sus manos, los que están atrás, aunque sean buenos músicos también ellos deben de levantar sus manos y adorar al Señor. Amén. Hay rivalidad, hermano, en nuestros días, por ejemplo, con los pastores, ¿verdad? Los pastores, hermano, en muchas ocasiones, porque ven aquellos otros hermanos, aquellos otros pastores que tienen otras posturas teológicas, tienen otra manera de trabajar en la viña del Señor. Entonces hay esas rivalidades, hay esas riñas, hay esas contiendas. Pero también hay rivalidad entre los hermanos creyentes en general, porque ven a otros hermanos de otra iglesia y porque no nos siguen y porque no vienen a nosotros, no vienen y se congregan con nosotros, por eso los miramos de menos, por eso los miramos mal, como si fueran nuestros rivales. Pero recuerde que si usted anhela estar con millares de millares y cantar al Señor por los siglos de los siglos, es necesario que esas cosas, que ese terrible pecado, hermanos, desaparezca de nuestros corazones. No podemos anhelar un día estar adorando al Señor con millares de millares cuando aquí los mirabas, pero los mirabas como tus rivales, ¿verdad? Dios, hermanos míos, en su palabra, Él nos advierte de este terrible pecado. Y yo quiero mostrarle un par de ejemplos, un vistazo para que miremos, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, o más bien Génesis 4, nosotros vemos cómo tan pronto como Adán y Eva fueron expulsados, ¿verdad?, por haber desobedecido al Señor, ellos fueron expulsados de aquel huerto. Entonces ellos tuvieron hijos y a sus hijos, a ellos le pusieron a uno Caín y el otro se llamaba Abel. Y ahí nosotros tenemos, hermano, la primera rivalidad. Una rivalidad, hermano, que fue terrible. Ustedes recuerdan cómo Caín sintió celos porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la suya. Y entonces eso nos dio a nosotros, hermano, como resultado el primer asesinato que tenemos en la palabra. Fíjese, anote ese punto, hermano, porque el primer caso de rivalidad llevó al primer asesinato en la Biblia. Ahora, ¿de dónde salen tantos asesinatos hoy en día? ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. Otro caso de rivalidad, hermano, en las Escrituras, no solamente el de Caín y Abel, sino también el de Isaac e Ismael. En Génesis capítulos del 16 y también el 21,
nos habla de una rivalidad entre estos dos hijos de Abraham que fueron hermanos, pero nacidos de diferentes madres, ¿verdad? Uno de Sara y el otro de Agar. Y entonces ahí tenemos, hermano, otra rivalidad, el hijo de la esclava contra el hijo de la promesa. Y esa rivalidad, hermanos, también trajo su consecuencia. Diga conmigo, consecuencia. Porque así como la primera consecuencia trajo un asesinato, bueno, esta consecuencia, hermano mío, trajo como resultado que Ismael y Agar fueron expulsados de la presencia de Abraham. Aunque en medio, lo maravilloso de esto es que en medio de esa rivalidad y de esa consecuencia, todavía aparece la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Porque aún así, hermanos, Dios prometió bendecir a Ismael. Amén. Pero estamos viendo, hermanos míos, cómo las rivalidades tenían sus consecuencias, pero también nuestro Dios, hermano, se mueve en medio del corazón, en medio del problema de los hombres. Otro caso de rivalidad es también el caso de los hijos de Isaac, de Jacob y Esaú. En el capítulo 25 y 27 de Génesis, nosotros ahí tenemos otro conflicto, tenemos otro problema. Ahí, hermanos, el conflicto era por la primogenitura y la bendición, ¿verdad?, de Isaac. Ustedes saben cómo Jacob engañó a Esaú para obtener ambas cosas, para obtener la primogenitura y para obtener las bendiciones de su padre. Eso, hermano, esa rivalidad trajo como resultado años de separación entre hermanos. Escucha eso. Años de separación entre hermanos por causa de la rivalidad. Gracias al Señor, esta rivalidad terminó con una reconciliación posterior, ¿verdad? Y emotiva, donde Jacob se encuentra con Esaú. Gracias al Señor, porque Dios fue el que transformó el corazón de Jacob en aquel momento. Y lo que estamos viendo, hermanos míos, lo que quiero que vayamos viendo al ir meditando en estos pasajes es de que las rivalidades, hermano, traen consecuencias. Y que la rivalidad, hermano, es un pecado terrible en el corazón de los hombres y que no pasa por alto delante del Señor. Otro caso más, hermano, de rivalidad es el caso de José y sus hermanos. Amén. Relatado en Génesis, en el capítulo 37. Ahí nosotros vemos los celos de sus hermanos, ¿verdad? Porque Jacob, el padre, favorecía, ¿se acuerdan de aquella túnica de colores? Porque Jacob favorecía a su hijo, a José. Era el consentido, era el preferido. Y entonces sus hijos, hermano, los hermanos de José tenían esa rivalidad contra él, además de esa túnica, también por los sueños que José tenía. Porque en esos sueños miraban a José, o esos sueños indicaban que José dominaría sobre ellos. Y ahí nace aquella rivalidad de sus hermanos contra José. ¿Cuál fue el resultado de eso? Bueno, ustedes saben el resultado. Los hermanos terminaron vendiéndolo a José como un esclavo. Pero gracias al Señor, la historia culmina en el perdón y la salvación de ellos cuando fueron a pedir y a buscar alimentos en Egipto. Dios estaba con José, Dios había levantado a José y ahí ahora había alimento para todos. Otro caso más de rivalidad es el de María y Aarón, que se rebelaron contra Moisés. Allá en Números capítulo 12, nosotros miramos este caso, hermanos, de celos por la autoridad de Moisés. Mire cómo se manifiesta la rivalidad a través de los celos. Fue manifestada a través de la crítica a su matrimonio porque Moisés estaba casada con una mujer cusita. Y esto era no aceptable y no era grato para los ojos de los hermanos de Moisés, para la hermana de Moisés. Y entonces, hermano, como resultado de esa rivalidad, ustedes saben que Dios castigó
a María con lepra, defendiendo de esa manera la posición de Moisés como su siervo fiel. Entonces, en todos estos casos, si ustedes se dan cuenta, solo estamos viendo Antiguo Testamento. En todos estos relatos nos muestran, hermanos míos, cómo una y otra vez los casos de rivalidad trajeron graves consecuencias. Pero aquí, hermanos míos, en nuestro pasaje que acabamos nosotros de leer, tenemos un terrible caso de rivalidad que Jesús lo quiere tratar. Un terrible caso en el corazón de Juan, donde Jesús quiere tratarlo. Aquí aparece Juan dándole un informe al Señor Jesús. El Señor los acababa de reprender porque ellos habían peleado, habían discutido acerca de quién era el mayor, quién era el más grande entre ellos. Están bien regañaditos en ese momento y ahora viene Juan. Casi siempre es Pedro el que en las pláticas sale enfrente a hablar, pero aquí es Juan y ese es un detalle importante. Es Juan, hermano, el que le da este informe al maestro y le dice: hemos visto a un hombre que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Tranquilo, Juan. ¿Cuál es ese problema tuyo, Juan? Es que hemos visto a alguien, Señor, que en tu nombre echa fuera demonios, pero como no viene con nosotros, por eso se lo prohibimos. No tiene que estar aquí con nosotros. Wow. Mira la respuesta de Jesús. No se lo prohibáis. No se lo prohibáis. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. El texto, hermanos, no nos dice quién era ese hombre a quien Juan había visto echando fuera demonios. ¿Verdad? El pasaje no nos revela quién era este hombre, pero lo cierto es de que este hombre estaba haciendo algo bueno. Este hombre estaba haciendo el bien. Estaba echando fuera demonios en el nombre del Señor. Sí, Señor, pero es que como no nos sigue, entonces yo lo mandé a callar. Es que como no viene aquí a la iglesia, entonces hay que callarlo. Es que como no piensa como nosotros, entonces no es parte aquí del grupo. No sabemos, hermano, quién era este hombre, pero sí sabemos que estaba haciendo el bien. El celo y la rivalidad de Juan era porque no lo seguía. Ese era todo el problema, porque no lo seguía. Y yo mientras miraba, hermanos míos, este pasaje, venía a mi mente aquel hombre gadareno que aparece en Marcos 5, aquel hombre que había estado endemoniado por una legión de demonios, ¿verdad? De espíritus, hermano, inmundos. Y el Señor sanó a ese hombre. Y después de que el Señor lo sanó, ahora ese hombre estaba en su buen juicio, estaba bien, estaba completo, estaba cabal. Y este hombre, agradecido con el Señor porque el Señor lo había sanado, ese hombre le pidió al Señor acompañarlos, a él y a los discípulos. Y el Señor no se lo permitió. ¿Se acuerdan? Y el Señor no se lo permitió, sino que le dijo el Señor a él, mire usted ahí en Marcos 5:19, Jesús le dijo lo siguiente: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Así como a este hombre, hermano, el Señor lo sanó, lo liberó, lo instruyó en la verdad, pero no le permitió que viniese con ellos. Tal vez hacía muchos otros más. Y yo no estoy diciendo que este hombre era a quien Juan había visto,
¿verdad? Que echaba fuera demonios en el nombre del Señor, pero que no lo seguía. Yo no digo que este hombre era, pero me hacía yo la pregunta, hermano, ¿sería este hombre por quien Juan tenía celos? ¿Sería este hombre por quien Juan mostró ese corazón cargado de rivalidad, manchado del pecado de la rivalidad? No lo sabemos. Pero lo cierto es que este hombre estaba haciendo el bien y no había razón para impedírselo. Y eso es lo que Jesús le responde a él: no se lo impidáis. Matthew Henry dice al respecto: el que es bueno y en lo que es bueno no debe ser impedido de hacer el bien que hace, aunque nos parezca hallar algún defecto y alguna irregularidad en la manera de hacerlo. ¿Escucharon eso? Déjense lo repito. Dice este comentarista: el que es bueno y lo que es bueno no debe de ser impedido. O sea, si hay alguien que está haciendo el bien, no hay que impedírselo. Aunque, dice él, aunque parezca hallar algún defecto, alguna irregularidad en la manera de hacerlo, no es tu trabajo impedirlo. ¿Y quién mejor que el apóstol Pablo para decirnos esta misma idea? Pablo dice en Filipenses 1:18, mira cómo Pablo tenía un espíritu muy diferente al de Juan. Pablo no tenía esa rivalidad en su corazón, sino que Pablo se dio cuenta de que había algunos predicando por envidia, otros por celo, otros por rivalidad. Y Pablo dice: con tal de que Cristo sea predicado, yo me gozaré en el Señor. Es la misma idea. Y es lo que Jesús añade: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Por eso no lo detengan. Por eso no se lo impidáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En Mateo 12:30, Jesús dice algo similar: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hoy en día hay mucha gente que solo desparrama. Hay mucha gente que piensa que está con el Señor. Hay mucha gente que piensa que son cristianos, pero no lo son. Hay unos que dicen ser cristianos, pero ni siquiera se congregan. Hay unos hermanos que dicen ser cristianos y no se han bautizado. Hay unos que dicen ser cristianos y todavía viven en unión libre. No se quieren casar. Y dice el Señor: el que no es conmigo, contra mí es. Para tratar, hermanos míos, este pecado de la rivalidad en el corazón de sus discípulos, Jesús les dice lo siguiente, como para redirigirles su manera de pensar a ellos. Les dice: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En otras palabras, el Señor les está diciendo: cualquier persona que a ustedes, por ser cristianos, les dé un vaso de agua, esa persona tendrá una recompensa. Pero eso le toca al Señor recompensarlo. Es como si le damos la vuelta, hermanos míos. Si hay alguien, si hay una persona que a ustedes no les quiere dar un vaso de agua por el hecho de ser cristianos, esa persona también tendrá su recompensa. Pero de eso se encarga el Señor. Jesús sabía que sus discípulos iban a estar constantemente yendo a predicar la palabra. En algunos lugares los iban a recibir bien, en otros lugares no los iban a recibir bien, pero ellos tenían que estar tranquilos, que el Señor cuida de ellos. No tenían que explotar, no tenían que salir con ese pecado de rivalidad en sus corazones. El pecado, hermanos, de la rivalidad luce o viene vestido de diferentes maneras. Viene disfrazado de diferentes maneras el pecado de la rivalidad. A veces viene vestido de enemistad.
A veces la rivalidad se pone el traje de los celos. A veces la rivalidad viene vestida de ira. A veces viene vestida de contiendas. A veces de pleitos. A veces de envidias. Y nosotros miramos estas cosas, hermano, y nos damos cuenta por la palabra del Señor que todas estas cosas son obras de la carne. Y la sentencia que el apóstol Pablo da en Gálatas 5:21 es que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que tienen enemistades y en la casa del Señor adorando, pero es enemigo del primo, del amigo. Los que viven con celos. Los que tienen ira. Los que tienen contiendas en el trabajo. Los que tienen pleitos, envidias. Dice Pablo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y la rivalidad, hermano, viene vestida de todas estas cosas. Ahora, gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios. Y a nuestro Señor Jesucristo, que hay esperanza de ser restaurados de este gran mal. Gracias a Dios. Porque desde pequeñitos, hermano, ahí viene la hermana rival. Aquí en la casa se ve bonito adorando al Señor, pero si vamos y le preguntamos a tu hermano si eras un rival o no en su casa, él nos va a decir otra cosa. Yo quiero que miremos aquí, hermanos. Quiero preguntarles, vamos a ver a los que están aquí atentos a la palabra del Señor. ¿Quién fue la persona del grupo que habló en ese momento? ¿Se acuerdan que no fue Pedro? ¿Quién fue? Fue el apóstol Juan. Por eso le digo que gracias a Dios podemos ser transformados de este terrible pecado. Este Juan, hermanos míos, como les decía, es el que en el texto anterior había discutido por ver quién era el mayor. Fíjense. Este mismo Juan es el que muestra este problema de rivalidad impidiéndole a alguien hacer el bien solo porque no le seguía. Van 2 de Juan. Tercera de Juan. Este mismo Juan y su hermano Jacobo son los que llevan a su mamá, son los que llevan a su madre donde el Señor Jesucristo para que ella pida un lugar para ellos a su izquierda y el otro a la derecha en el reino del Señor. Este mismo Juan, hermanos míos, y su hermano Jacobo, es a quienes Jesús les apodó Boanerges, hijos del trueno. A este Juan Jesús le puso hijo del trueno, porque en una ocasión fueron a un pueblo, no los recibieron bien, no les dieron un vasito con agua, y entonces él quería que descendiera fuego sobre ellos. Entonces, hermanos míos, Juan es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. Juan pasó de ser, hermano, el hijo del trueno a ser un humilde anciano, un humilde siervo del Señor. Juan pasó de promover la rivalidad a promover la humildad y el amor. Qué lindo cuando digan, yo lo conocí en la escuela, era tremendo, pero ahora, gracias a Dios, ahí está sirviendo en Iglesia Jesús el Camino. Eso lo hace el Señor. Acompáñenme, hermano, en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículos del 7 al 12, porque este mismo Juan, que era hijo del trueno, es el que ahora, hermano, nos anima a los cristianos a amarnos los unos a los otros. Eso es impresionante. Después de querer hacer que descienda fuego sobre un pueblo,
ahora anima a la iglesia a que nos amemos unos con nosotros. Eso lo hace Dios, hermano, en el corazón de los hombres. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Juan, hermanos míos, está diciendo que el amor de Dios se ha perfeccionado, ha alcanzado un grado alto en nosotros. Y esa es la razón por la que debemos amarnos unos a los otros. Mira cómo Dios cambia el corazón de este hombre, quien peleaba por un puesto, por un lugar, por ser el más grande, que mandó a callar a alguien que hacía el bien y ahora está diciéndole a la iglesia, amémonos unos a otros. Mira lo que dice siempre en Primera de Juan, versículos, en el capítulo 3 de Primera de Juan, versículos 16 al 18. En esto hemos conocido el amor. Mira, hermano, el que era el hijo del trueno. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Porque el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan dice que no cerremos el corazón contra el que tiene necesidad. La rivalidad en el corazón de Juan ha dejado de ser. Una forma, hermanos míos, en la que no solo el amor, sino que la humildad en la vida de Juan se percibe, es en la forma en cómo él se dirige a la iglesia. Miren lo maravilloso de esto, hermano, porque ya estoy terminando, pero quiero que vea la transformación en el corazón de Juan. En segunda de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, mira cómo Juan se presenta a sí mismo. Él dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Escucha esa palabra, el anciano. En tercera de Juan 1:1 dice, el anciano al amado Gayo. ¿Sabe qué es lo maravilloso de esto, hermanos míos? Es que este título, el anciano, en el original es la palabra presbítero. Y esto implica autoridad pastoral, implica madurez. Pero lo maravilloso es que Juan evita usar la palabra apóstol, una palabra prestigiosa, mostrando una preferencia por el servicio y la sencillez. Eso es lo que Juan está haciendo. Él tiene la autoridad para poner ahí, yo, Juan, el apóstol. No, pero ese corazón cargado de rivalidad ya no está en él. Él ha sido cambiado por el amor de Cristo. Él ha sido transformado y él se pone el anciano, el pastor, el servidor de la iglesia. Mis amados hermanos, dejemos a un lado la rivalidad y aprendamos de Cristo, así como Juan aprendió del Señor. Él aprendió, hermano, y dejó de ser hijo del trueno a ser un presbítero, un anciano humilde. Yo conozco, mis amados hermanos, a alguien. Yo conozco a alguien que desde su niñez, hermano, fue un duro rival. Fue un duro rival para su hermano. Conozco a alguien que desde pequeño fue un duro rival para sus compañeritos de la escuela. A alguien que fue un duro rival para sus amigos del juego de fútbol.
hasta que conoció a Cristo, su Salvador, y aprendió humildad y servicio en el Señor. Y ese soy yo. Porque el Señor nos lleva, hermanos, por la vida hasta que le conozcamos. Él quiere, hermanos míos, que quitemos de nuestros corazones, hermano, este terrible pecado que tiene terribles consecuencias, y que nos humillemos a Él y que aprendamos de Él. Así como Juan, de ser un hijo del trueno, de ser un terrible rival para todos los que estaban a su alrededor, a ser un siervo del Señor. Le invito a que se ponga de pie un momentito, hermanos míos, y que podamos meditar en esta palabra, que podamos cerrar nuestros ojitos un momentito, hermanos, día de Santa Cena. Si siguiéramos hablando de este tema, hermanos. El apóstol Pablo también condenó a los hermanos de Corinto porque habían rivalidades a la hora de la Santa Cena. Pero quisiera que oremos. Padre amado, aquí estamos, Señor, delante de ti en esta hora.